Nunca pensé que terminaría viviendo con mi hermano y su esposa, y mucho menos en estas circunstancias. No es que no amara a mi familia, lo hacía. A mi manera, pero estar demasiado tiempo con ellos siempre me hacía sentir que me estaba asfixiando. Por eso, cuando mis padres sugirieron que dejara que mi hermano, Daniel, y su esposa, Jessica, se mudaran a mi casa, dudé. Mi casa. Ese es el detalle clave en todo esto. La casa en la que vivíamos era mía, no de mis padres, ni de Daniel, y ciertamente no de Jessica. Pertenecía a mis abuelos, y cuando ellos fallecieron, me la dejaron a mí. No es que a alguien en la familia le importara esa parte. Especialmente Jessica actuaba como si la casa fuera de ella en el momento en que puso un pie en ella. Nunca lo dijo abiertamente, claro, era demasiado astuta para eso. En cambio, me trataba como si fuera una invitada, una molestia en lugar de la dueña del hogar. Todo comenzó de manera sutil. Reacomodaba los muebles sin preguntar, diciendo cosas como, «Esto se ve mucho mejor, ¿no crees?», como si mi opinión siquiera importara. Empezó a llenar el refrigerador con alimentos que yo nunca comía, comentando de forma casual, «Pensé que podríamos empezar a comer más saludable», cuando en realidad se refería a ella. Luego vino el calendario de limpieza. Sí, un calendario de limpieza. Para mi propia casa. «Creo que todos deberíamos colaborar por igual», dijo una noche, mostrando una lista de tareas impresa como si estuviera a cargo de un campamento de verano. «Es lo justo». La miré, luego miré a Daniel, esperando que dijera algo, pero no lo hizo. Estaba demasiado ocupado deslizando el dedo por su teléfono, completamente desinteresado en la conversación. Al principio lo dejé pasar, pensando que tal vez tenía la costumbre de ser un controlador. Pero luego llegó el verdadero golpe, la forma en que me hablaba, como si yo fuera la sirvienta. «Oye, ¿podrías limpiar la cocina cuando termines? Está algo desordenada», decía, a pesar de que era ella quien dejaba platos sucios en el fregadero. O mi favorita personal, «Si vas a quedarte aquí, deberías intentar ser considerada y ordenar un poco». Si voy a quedarme aquí. Cada vez apreté los dientes, reprimiendo el impulso de recordarle que esta era mi casa, que ella era quien se beneficiaba de mi generosidad. Los dejé mudarme porque estaban pasando dificultades económicas, y ni siquiera les cobré mucho, apenas lo justo para cubrir los servicios. Lo hice por amabilidad, pero en mi familia la amabilidad siempre se confundía con debilidad. Daniel no era mucho mejor. Él nunca me trató mal de forma directa, pero permitía el comportamiento de Jessica sin enfrentarse a ella. Si ella se enfadaba conmigo, él simplemente suspiraba y murmuraba, «Vamos, no hagas un escándalo». Si me mandaba, él fingía no oír. No siempre fue así entre nosotros. Cuando éramos niños, Daniel y yo éramos cercanos. Tuvimos nuestras peleas, como suelen tener los hermanos, pero siempre pensé que nos apoyábamos mutuamente. Sin embargo, en algún momento dejó de verme como igual. Tal vez fue porque nuestros padres siempre lo consentían, tratándolo como el niño de oro mientras yo se esperaba que fuera la responsable. Tal vez fue porque yo trabajé duro por todo lo que tenía, mientras él dejaba que la vida pasara sin tener que esforzarse realmente. Cualquiera que fuera la razón, ahora estaba claro. Yo era solo una ocurrencia secundaria para él. En cambio, Jessica ni siquiera trataba de ocultar su desdén hacia mí. Le encantaba comentar lo solitaria que era, lo triste que debía ser llegar a una casa vacía. «Tienes suerte de que estemos aquí», bromeaba, «porque si no, este lugar sería un verdadero pueblo fantasma». Suerte. Eso es lo que pensaba de mí. Me repetía a mí misma una y otra vez que debía ser la persona superior, que no necesitaba rebajarme a su nivel. Me decía que si lo dejaba pasar, eventualmente se aburriría y se detendría. Me equivoqué, porque Jessica no era solo mandona, se creía con derecho, y el sentido del derecho no desaparece, se agrava, crece, y pronto iba a ser un problema. Todo comenzó con una cena. Jessica había decidido organizar una, invitando a un puñado de sus amigas para una noche de comida,
vino y el chisme superficial del que tanto se alimentaban. No me había preguntado si estaba de acuerdo, nunca lo hizo, pero pensé en mantenerme al margen, dejarlas hacer lo suyo y seguir con mi noche. Después de todo, era mi casa, aunque a Jessica le gustara pretender lo contrario. Cuando llegué a casa del trabajo, la fiesta estaba en pleno apogeo. Risas y conversaciones resonaban desde el comedor, acompañadas por el tintinear de copas. Entré esperando al menos algún reconocimiento, pero en el momento en que crucé la puerta, la voz de Jessica cortó el ambiente. «Ah, ahí estás», dijo, haciéndome señas como si fuera algún empleado desviado que finalmente llegaba para su turno. «¿Podrías buscar unas servilletas extra en la cocina? Se nos están acabando». Parpadeé, sorprendida. «Acabo de llegar». Jessica inclinó la cabeza, sonriendo dulcemente, pero había cierto filo en esa sonrisa. «Lo sé, pero ya estás en pie, y estamos a medio cenar. Muchas gracias». Me quedé allí un segundo, debatiendo si decirle que fuera a buscar las malditas servilletas ella misma. Pero antes de que pudiera responder, una de sus amigas, una mujer demasiado bronceada y con demasiado perfume, se inclinó con una sonrisa burlona. «¿Vives aquí, verdad?», preguntó, mirándome de arriba abajo. Jessica soltó una risa ligera. «Bueno, técnicamente sí, pero ya sabes cómo es. Ella ayuda bastante por aquí». ¿Ayuda? Sentí cómo se apretaba mi mandíbula. Me giré hacia Daniel, esperando, rezando que dijera algo, pero él simplemente tomó un sorbo de su bebida, actuando como si no hubiera oído nada. Algo en mí se rompió. Forcé una sonrisa y me dirigí a la cocina, agarrándome del mostrador mientras tomaba aire profundamente. No iba a armar un escándalo, no iba a permitir que ella me afectara. Pero mientras estaba allí, escuché cómo continuaba la conversación. Jessica, siempre la anfitriona amable, ahora contaba una historia sobre mí. «Honestamente, es genial tenerla aquí», decía. «Es súper de bajo mantenimiento. Y es bueno tener una mano extra en la casa. Es como tener una ama de llaves incorporada». Una ama de llaves. No oí el resto. Mis oídos zumbaban. La había dejado pisotearme durante meses, guardando silencio, intentando mantener la paz. ¿Y para qué? Para ver a un cuarto lleno de gente riéndose de mí, mientras mi propio hermano se quedaba callado y lo permitía. Ese fue el momento en que lo supe. Jessica y Daniel no solo pensaban que yo era una pusilánime, contaban con ello. Regresé al comedor y coloqué las servilletas sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Jessica apenas levantó la vista. «Gracias, cariño», dijo de manera despectiva, antes de volver a sus amigas. No dije ni una palabra. Solo la miré, de verdad la miré. La sonrisa engreída, la manera en que se portaba como si fuera dueña del lugar, como si yo fuera la invitada. Lo demás, la molestia en mi propia casa. No más. Giré sobre mis talones y subí las escaleras, ignorando las risas detrás de mí. Necesitaba calmarme antes de hacer algo drástico. Pero al llegar a mi habitación, oí otra voz, la de Jessica, hablando en tono bajo, pero divertido. «Te juro, si no fueras de la familia ya te habríamos echado hace meses». Algo dentro de mí se endureció. ¿Ella pensaba que tenía suerte de vivir aquí? ¿Que me estaban haciendo un favor? Oh, no tenía idea. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz de Jessica de nuevo. «Si no fueras familia, ya te habríamos echado hace meses». Esas palabras se repetían, hundiéndose más con cada ciclo. La audacia, el descaro. A la mañana siguiente, me desperté con un solo pensamiento en mente. Había terminado de ser amable. Durante meses, dejé que Jessica me tratara como a una criada sin paga, como si fuera un mueble al que podía mandar, como si ni siquiera valiera el aire en mi propia casa. ¿Y Daniel? Era igual de malo. No, peor, porque permitía que ella lo hiciera. La dejaba hablarme de esa manera. La dejaba pasearse por la casa como si fuera suya. Pero yo era la dueña de esta casa.
y era hora de que ellos lo recordaran. Saqué el contrato de arrendamiento. Cuando los dejé mudarme, lo hice por amabilidad. Estaban pasando dificultades económicas y no quería que mi hermano se quedara sin techo. Así que les ofrecí la casa no de forma gratuita, sino por casi nada. La renta apenas cubría los servicios y jamás la había subido. No quería ser esa casera. Esa amabilidad, en mi familia, se confundía siempre con debilidad. Y oficialmente, se acabó. Pasé la mañana revisando cada cláusula de nuestro contrato. Y justo como esperaba, encontré lo que necesitaba: una fecha de vencimiento. El contrato era mes a mes, lo que significaba que podía ajustar la renta con un aviso de 30 días. Abrí mi portátil y empecé a teclear. Con efecto inmediato, la renta se incrementará para reflejar el valor actual del mercado de la propiedad. La nueva cantidad será el doble de la renta actual, a partir del próximo mes. El incumplimiento resultará en un proceso de desalojo. Imprimí el aviso, lo firmé y lo doblé cuidadosamente antes de deslizarlo por debajo de la puerta de su dormitorio. Que lo descubrieran al despertar. La reacción fue gloriosa. Unas horas más tarde, Jessica irrumpió en la cocina, sosteniendo la carta como si fuera un ataque personal. ¿Qué demonios es esto?, chilló. Daniel la siguió, frotándose las sienes como si ya tuviera dolor de cabeza. Ah, dije, sin ocultar mi sonrisa mientras tomaba mi café. Recibieron el aviso. Bien. Las fosas nasales de Jessica se ensancharon. No puedes simplemente duplicar la renta de la noche a la mañana. ¡Eso es ilegal! Me recosté contra el mostrador, totalmente imperturbable. En realidad, es perfectamente legal. Estamos en un contrato mes a mes, lo que significa que puedo ajustar la renta con el aviso adecuado. Y se los di. Señalé la carta en su mano. Ahí, por escrito. Finalmente, Daniel habló, su voz llena de frustración. Vamos, ¿es realmente necesario? Alzó una ceja. Sí, lo es. Jessica refunfuñó. Esto es tan mezquino. Estás haciendo esto solo por lo de anoche, ¿no? Incliné la cabeza, fingiendo pensar. No, respondí dulcemente, hago esto porque me di cuenta de algo importante. Ustedes dos han estado viviendo aquí prácticamente gratis, y en lugar de estar agradecidos, me tratan como si fuera una carga. Jessica soltó una risa amarga. Dios mío, eres tan dramática. Me encogí de hombros. ¿Dramática o no? La renta se debe pagar al nuevo valor el próximo mes. Páguenla o empiecen a empacar. Se volvió hacia Daniel, esperando que él interviniera. Él se movió incómodo, evitando mi mirada. Jess, no podemos permitirlo ahora. Jessia volvió a mirarme, con los ojos llenos de fuego. No puedes hacer esto. Sonreí con suficiencia. Ya lo hice. Los días siguientes fueron deliciosos. Jessica probó cada truco posible. Primero, trató de razonar conmigo, ofreciendo falsas disculpas e intentando convencerme de que repensara mi decisión. Cuando eso no funcionó, pasó a la ira, golpeando puertas y murmurando insultos. Luego vino la manipulación. Llamó a mis padres. Lo había anticipado, por supuesto. Jessica era predecible. Y, efectivamente, esa noche sonó mi teléfono con el nombre de mi madre en la pantalla. Suspiré y contesté. «Hola, mamá. ¿Qué te pasa?», exigió. Jessica me llamó llorando. Puse los ojos en blanco. «¿Te dijo por qué?». «Dijo que la estás echando». «No, les estoy subiendo la renta», corregí. «A lo que tengo todo el derecho». Mamá resopló. «Cariño, son familia». «Familia que me trata como a una sirvienta», le repliqué. «Familia que le dijo a sus amigos que si no estuviera relacionada ya la habrían echado». Hubo un largo silencio. «Eso no lo dijo mamá finalmente. Pero su voz temblaba. Me reí secamente. «Oh, sí lo dijo. ¿Y adivina qué? Ya no voy a permitir que me pisoteen». «Cariño, por favor, sé razonable». «¿Razonable?», repetí.
Mamá, los dejé vivir en mi casa por casi nada. Soporté la actitud de Jessica, aguanté el silencio de Daniel, y en cuanto empiezo a defenderme, soy yo el problema. Mamá suspiró. Simplemente no quiero que esto rompa la familia. Apreté la mandíbula. Qué curioso, porque no recuerdo que nadie se preocupara por mí cuando era yo quien era irrespetada. No tuvo respuesta. Colgué. El plazo se acercaba y podía sentir el pánico de Jessica aumentando. Probó de todo: llantos, gritos, manipulaciones emocionales, pero nada funcionó. Y luego, una noche, ella hizo su último intento. «Quiero renegociar», dijo, de pie en la cocina con los brazos cruzados. Miré desde mi libro. «¿Ah, sí?» Tomó un profundo aliento, como si eso le costara. «Si bajas un poco la renta, no a lo que era antes, pero ya sabes, algo justo olvidaré todo esto». Parpadeé. Luego me reí. El rostro de Jessica se frunció. «¿Qué te resulta tan gracioso?» Me puse de pie, estirando los brazos. «¿De verdad crees que me estás haciendo un favor?» Cruzó los brazos. «Ambos sabemos que no quieres que nos vayamos. Esto es solo una maniobra de poder». Sonreí con suficiencia. «Oh no, Jessica, te equivocas». Di un paso hacia ella. «Quiero que se vayan». Su rostro palideció. «¿Tú qué?» Me incliné, bajando la voz. «No quiero su dinero, no las quiero a ustedes. Quiero mi casa de vuelta». Jessica tomó un respiro tembloroso. «Daniel no te dejará hacer esto». Sonreí con superioridad. «Daniel no es dueño de esta casa. Yo lo soy». Sus ojos se llenaron de rabia. «Eres un monstruo». Me encogí de hombros. «Tal vez, pero soy un monstruo con un aviso de desalojo legalmente vinculante». Deslicé el documento final por el mostrador. Ella lo miró, y por primera vez se dio cuenta de que había perdido. Jessica siempre había sido altanera, ruidosa, arrogante, convencida de que podía manipular cualquier situación. Pero mientras observaba el aviso de desalojo, toda esa arrogancia se desvaneció de su rostro. «No puedes estar hablando en serio», susurró, con los dedos apretando el papel. Crucé los brazos. «Oh, pero sí lo estoy. Tienen 30 días para mudarse. Les sugiero que empiecen a empacar». Su cabeza se levantó de repente, y por un segundo pensé que iba a lanzarse hacia mí. Pero en su lugar, se volvió hacia Daniel, esperando que él la respaldara. «¡Di algo!», siseó. Daniel, fiel a sí mismo, parecía desear estar en cualquier otro lugar menos allí. Se pasó una mano por la cara y suspiró. «Jess, ¿qué esperas que diga? Es su casa». La boca de Jessica se abrió. «¿Su casa? ¿Vas a dejar que te eche?» Daniel evitó su mirada. «No podemos permitir la nueva renta, Jess. ¿Qué esperas que haga?» Jessica refunfuñó, lanzando el aviso de desalojo sobre el mostrador. «Esto es una locura. Tenemos derechos. Llevaré esto a los tribunales». Me reí entre dientes. «Adelante. Pero considerando que nuestro contrato es mes a mes y seguí todos los pasos legales adecuados, van a perder». Ella también lo sabía. Y eso era lo que lo hacía tan dulce. Jessica salió furiosa, abriendo la puerta del dormitorio tan fuerte que las paredes temblaron. Durante las 2 semanas siguientes, la casa se transformó en una zona de guerra. Al darse cuenta de que había perdido, Jessica recurrió a vengarse de forma mezquina. Dejó platos sucios por todas partes, derramó bebidas accidentalmente sobre la alfombra y dejó el televisor al máximo volumen hasta altas horas de la noche. Incluso empezó a sacar mi ropa de la lavadora a mitad de ciclo, dejando mis prendas empapadas en el fregadero. Yo no reaccioné. Ignoré cada pequeña provocación y se notaba que la volvían loca. Pero la verdadera diversión llegó cuando intentó involucrar de nuevo a mis padres. Estaba en la cocina cuando sonó mi teléfono. Era mamá, por supuesto. La puse en altavoz. «Cariño,
Jessica me dijo que la estás dejando sin hogar. Comenzó, con voz llena de preocupación. ¿Por qué haces esto con tu propio hermano? Tomé un sorbo de café. Mamá, no están sin hogar. Pueden mudarse a otro lado. Simplemente no quieren hacerlo porque disfrutan viviendo en mi casa a bajo costo. Mi cielo, suspiró. Como si yo fuera una niña desobediente, la familia es más importante que el dinero. No puedes simplemente... No. Una pausa. Mamá carraspeó. ¿No? Así es, dije. No. He sido generosa durante años, y lo único que han hecho es tratarme como basura. Estoy harta. Que se las arreglen ellos. Jessica, que había estado espiando desde el pasillo, irrumpió. Eres tan egoísta. ¿Acaso no te oyes a ti misma? La miré desafiante, imperturbable. Lo dice la mujer que pasó meses tratándome como la empleada en mi propia casa. Se volvió hacia el teléfono. ¿Oyes esto, mamá? Así es como es realmente tu hija. Mamá vaciló. Pude notar que luchaba, pero por una vez no tomó partido inmediatamente. Los ojos de Jessica se abrieron. Espera, realmente no estás de acuerdo con ella, ¿verdad? Solo digo que tal vez deberíamos mantenernos al margen, dijo mamá débilmente. Jessica soltó una risa incrédula. Dios mío. Vaya, vaya. Se volvió hacia mí, con voz venenosa. Bien, nos iremos. Pero te arrepentirás. Te quedarás sola en esta estúpida casa, y cuando finalmente te des cuenta de cuánto nos necesitas, será demasiado tarde. Sonreí. Me arriesgaré. La última semana fue gloriosa. Jessica se paseaba por la casa como un animal enjaulado, lanzándome miradas airadas cada vez que me veía. Daniel, que finalmente había aceptado la derrota, pasaba la mayor parte del tiempo revisando listados de apartamentos. Luego, el día antes del plazo, Jessica hizo un último intento por retomar el control. Estaba leyendo en la sala cuando ella entró, con los brazos cruzados. Tengo una propuesta. No levanté la vista. ¿Ah? Se sentó frente a mí, fingiendo calma. Todos cometimos errores. Quizá actuamos un poco de manera dura el uno con el otro. Alcé una ceja. ¿Dura? Forzó una risa. Mira, estoy dispuesta a dejar esto atrás. Si bajas la renta a lo que era, nos quedamos y pretendemos que esto nunca pasó. Sin resentimientos. La miré. Luego estallé en carcajadas. El rostro de Jessica se retorció. ¿Qué te resulta tan gracioso? Me limpié una lágrima del ojo. ¿Aún crees que tienes la ventaja? Eso es adorable. Ella frunció el ceño. ¿De verdad quieres vivir aquí sola? Eso es patético. Me incliné hacia adelante, sonriendo. No, Jessica. Lo patético es pensar que puedes manipular tu salida de esto. Ahora, si me disculpas, tengo que empezar a redecorar una vez que te hayas ido. Jessica se retiró furiosa, y supe que ese fue el momento en que se dio cuenta de que había perdido de verdad. A la mañana siguiente se habían ido. Me desperté en una casa inquietantemente silenciosa. No más órdenes de Jessica, no más la indiferencia de Daniel, solo paz. Caminé por la casa, absorbiendo cada detalle. Su dormitorio estaba vacío. Sus cosas habían desaparecido. La cocina ya no olía a los aceites esenciales excesivamente caros de Jessica. La sala, sin el desorden de Daniel, parecía más amplia. Finalmente me sentí libre. Justo cuando estaba a punto de deleitarme en mi victoria, mi teléfono vibró. Era Jessica. Casi lo ignoro, pero la curiosidad pudo más que yo. Abrí el mensaje. Espero que seas feliz. Arruinaste todo. No esperes que te perdonemos. Sonreí con suficiencia y respondí con un simple mensaje. No te preocupes, no lo haré. Luego bloqueé su número. Y así se habían ido de mi casa y de mi vida. El silencio era reconfortante. Por primera vez en meses, quizás en años, mi casa volvió a sentirse como mía. No más la voz regañona de Jessica, ni la evasión de Daniel, ni ser tratada como una ocurrencia en mi propio hogar. Solo paz.
Me tomé mi tiempo para disfrutarlo. Esa primera mañana después de que se fueron, preparé café y me senté en la cocina sin interrupciones por parte de Jessica, limpiando los mostradores de manera pasivo-agresiva. Caminé por la sala sin tropezar con los zapatos descartados de Daniel. Escuché mi música sin preocuparme de que Jessica se quejara de que no coincidía con su estética. Era la primera vez en mucho tiempo que realmente me sentía en casa. Luego, claro, comenzaron los chismes. Jessica, siendo ella misma, no podía irse sin hacer un escándalo. En pocos días, mis parientes comenzaron a llamar, ya fuera para obtener información de manera sutil o para reprenderme por abandonar a mi propio hermano. La tía Linda fue la primera en soltar la gota. «Cariño, no lo entiendo», dijo, con voz cargada de una preocupación forzada. «Tú y Daniel siempre fueron tan cercanos. ¿Cómo pudiste echarlo así?» Tomé un sorbo de café. Daniel no fue echado. Se le pidió que pagara la renta como un adulto normal. Se negó. «No es mi problema», suspira dramáticamente. «Pero la familia debe ayudarse entre sí». Sonreí. Curioso. No recuerdo que nadie dijera eso cuando yo era quien me trataba como una sirvienta en mi propia casa. Hubo una larga pausa. «Bueno», resopló la tía Linda. «Jessica dice que has cambiado». «Bien», respondí, colgando. No supe nada de Daniel, al menos no directamente. Se corrió la voz de que él y Jessica estaban teniendo dificultades para encontrar un nuevo lugar. Resulta que es mucho más difícil conseguir un alquiler asequible cuando no tienes la generosidad de tu hermana de respaldo. ¿La mejor parte? Jessica tuvo que conseguir un trabajo. Eso por sí solo me hizo reír a carcajadas. Según oí, tuvo que aceptar un puesto en una boutique de alta gama aún, gran descenso respecto a su estilo de vida habitual de beber lates carísimos y dar órdenes a la gente. La imagen mental de verla obligada a sonreír a clientes reales mientras doblaba ropa, un verdadero deleite. En cuanto a Daniel, encontró un apartamento, pero no se parecía en nada a mi casa. Sin patio, sin espacio extra, sin electrodomésticos nuevos, solo un básico estudio de un dormitorio. Y considerando los estándares insaciablemente altos de Jessica, solo podía imaginar las discusiones que eso causaría. Debería haber sentido lástima. No lo hice. Tuvieron todas las oportunidades de arreglar las cosas. En cambio, intentaron aprovecharse de mí. Pensaron que nunca me levantaría en mi defensa, que simplemente me sometería para siempre. Se equivocaron. Unas semanas después, recibí un último mensaje de Jessica. Había llegado a casa del trabajo, disfrutando de una copa de vino en mi sala silenciosa, cuando mi teléfono vibró. Casi lo ignoro, pero la curiosidad me venció. Era un mensaje corto. «Espero que seas feliz. Perdimos todo por tu culpa». Lo miré por un momento, luego me reí. No fue solo una risa ahogada, fue una risa incontrolable. Ella aún no lo entendía. Aún creía que se le debía algo, que sus acciones no tenían consecuencias. No me molesté en responder. En su lugar, bloqueé su número, tomé otro sorbo de vino y me recosté en mi silla, completamente en paz. Porque por primera vez en mucho tiempo, quizás para siempre, estaba verdaderamente, maravillosamente libre.